que la huelga en el Seguro Social es una situación que todavía continúa, no hay solución todavía al problema, entonces tenemos que adecuarnos a un sistema híbrido que es hospital y algunas cositas que puedan ser virtuales, lo menos posible, pero tiene que hacerse. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción para los 10 alumnos que son del Seguro Social, como una especie de una práctica. No es la clase inaugural va a ser en la noche, o al mediodía, perdón, a la 1:30. Entonces, también vamos a continuar la noche con todo el grupo. La idea del curso de neurología, como parte introductoria, es que los alumnos de medicina comprendan primero qué cosa es el sistema nervioso central. Primero tenemos que tener una ubicación del sistema nervioso central, ¿no? O sea, el encéfalo, lo que es la médula espinal, el nervio periférico. Yo tengo una idea estricta dónde me ubico. Ahora, obviamente el curso es neurología, entonces todo lo que hablemos va a ser neurología. No es bueno esa predeterminación, es mejor que los alumnos tengan el razonamiento en el sentido de qué me toca, qué estoy viendo en este momento, qué ha pasado, por qué vienes a la consulta, porque me duele la barriga, entonces haré la semiología del dolor de la barriga. ¿Por qué viene? Porque tengo como un cólico en la parte de mi parte del abdomen abajo, puede ser un cólico renal, entonces de mensurología. Entonces, en este caso de neurología, los síntomas también tienen esa característica. Primero, a la cabeza siempre irá el dolor de cabeza, el mareo, la náusea, el vómito, el déficit motor, el déficit visual, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ustedes van a aprender hoy día en la práctica es como que pasamos visita a un paciente. Es como que estuviéramos en el Hospital Nacional o en el Yanaguara y nos toca un paciente y lo vamos a conocer a continuación. Entonces ustedes me van a comenzar a conversar. Suponiendo que nos presenta el residente o el interno a este paciente, nos dice, es un paciente de las iniciales KGP. Siempre se pone en fines de presentación iniciales. En fines de pasar visita físicamente, se pone el nombre, se dice el señor Alberto López, de 48 años de edad. A ver. ¿Por qué? Esta sí ven. Ya, y esta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahora, ni esta, ninguna. A ver, vamos a poner compartir toda la pantalla. Ahí nomás. Espérate. Vamos a resolver esto. En esta se ve chiquito ya no importa. Ya. Entonces les decía de que cuando yo estoy pasando visita a un paciente siempre tengo que presentarlo con el nombre si estoy en la visita física, pero yo presento un caso clínico, presento como ahora una diapositiva, nunca debo presentar el nombre, debo presentar siempre las iniciales del paciente, ¿ya? La edad del paciente, la fecha de nacimiento, las características del sexo, grado de instrucción, estado de civil, ocupación. Ustedes ya conocen esta parte, le llamamos filiación. La filiación no varía en ninguna de las historias, excepto en neurología, que tienes que poner la dominancia. Si es diestro o es zurdo. Eso es básico en un paciente. ¿Quién elabora la historia clínica? En este caso, el exalumno nuestro, ¿no? Y ponemos acá, enfermedad actual. Y aquí empieza nuestra visita médica virtual. Este es un paciente de 33 años que tiene un tiempo de enfermedad de 3 horas.
2 horas, 1 hora, en este caso es 2 horas. Todo tiempo de enfermedad debe ser catalogado en una variable. No ponemos fechas, ponemos horas. Hace 10 minutos, hace 2 horas, hace 5 días, hace un mes, hace 2 meses, hace 6 meses, hace 2 años, ¿ya? Entonces, el tiempo de enfermedad tiene que estar con esa característica, es el momento en que inicia la enfermedad. Ahora, vamos a discutir. Si el paciente tiene, por ejemplo, está en Camaná y le da un dolor de cabeza intenso en Camaná y va al hospital a la hora, lo ven en Camaná a la hora y el médico con buen tino dice, no me voy a quedar con otro porque tiene banderas rojas, lo voy a referir a Arequipa. Y lo refiere a Arequipa al hospital Yanaguara. Entonces, llega a Arequipa a las 3 horas más, sería unas 6 horas. ¿Cuál sería el tiempo de enfermedad del paciente? Es la pregunta, ¿no? Para Camaná va a ser tiempo de enfermedad 1 hora. ¿Y para nosotros cuánto será? 6 horas. Y resulta de que mañana lo ve el interno o el alumno que le toca su visita después de 2 días. ¿Cuál será el tiempo de enfermedad? ¿2 días? ¿Qué dicen? Opiniones. Sí, ese es el momento, el paciente siente los primeros. El paciente tiene un contacto con un establecimiento de salud a la hora. O sea, es un paciente agudo y lo transfieren a Arequipa. Y llega a Arequipa a las 3 horas más. Serían 3 más 1, son 4 horas. ¿El tiempo de enfermedad cuál sería? Hay tiempo de enfermedad parcial y total. O sea, un tiempo de enfermedad total es todo lo que ha demorado el paciente hasta llegar a Arequipa y eso sería, digamos, 20 horas, 30 horas. El tiempo real de enfermedad es 1 hora, porque él ha tenido contacto con un establecimiento a la hora. Y si ese establecimiento de salud tuviera, digamos, resolución, tomógrafo, resonador, neurólogo, entonces ya no tenían por qué transferirlo a Arequipa. Su tiempo de enfermedad es un valor absoluto. Tiene 1 hora de enfermedad. Pero depende de la enfermedad, jóvenes. Nos vamos a quedar de repente acá con el tiempo de enfermedad toda la mañana. Es variable, esto es una variable relativa. Es decir, para un paciente que tiene un TEC, para un paciente que se ha caído de la escalera, las horas son consecutivas y cuentan en el factor de riesgo del paciente o beneficio del paciente. Se ha caído en Camaná a las 7 de la mañana, lo traen a Arequipa a las 2 de la tarde. Su tiempo va a ser desde las 7 hasta las 2 de la tarde, va a ser más o menos unas 7 horas. Entonces, este tiempo de enfermedad que va a tener jálamelo. Gracias. Que va a tener el paciente es cronológica, porque a más horas de la enfermedad se aleja el riesgo o se va mejorando el paciente. Entonces, no es igual el tiempo de enfermedad para las patologías. Un tiempo de enfermedad para un TEG, por ejemplo, estamos diciendo de que mientras más horas avancen y el paciente su Glasgow, que es la variable que vamos a manejar, sea estable, sea 15, 15, 15, le damos de alta a las 6 horas, a las 24 horas, con Glasgow 15 desde el inicio hasta el final. Pero ¿qué pasa si ese paciente tiene un Glasgow de inicio a la hora de 15 y a la hora y media tiene 13? Esa variable de 2 puntos que ha bajado el paciente ya es un riesgo, por lo tanto debe ser evacuado, debe ser sometido a una tomografía de la cabeza urgente, porque se está degradando su escala, y nos está hablando de un riesgo. Entonces, ese dato es muy importante en el TEC. En el ACV, tiempo y cerebro, entonces, a mayores minutos, mayor muerte neuronal. Tal vez tenga un tiempo de ventana de 4.5 horas y una ventana extendida de hasta más horas. Entonces, este tiempo de 4.5 horas, que es lo que se maneja como tope, es que nosotros tenemos que actuar con rapidez porque nos está ganando la hora. Entonces es importante la forma del tiempo de inicio. Un paciente que tiene Parkinson hace 2 años y viene a su control por emergencia, dice que su temblor se ha incrementado y que no puede caminar, han notado que no puede caminar, se llama congelamiento de la marcha. Entonces, ¿cuál es el tiempo de enfermedad?
No va a ser, pues, desde que se congeló la marcha, ¿no? El congelamiento de la marcha viene a ser una parte del proceso de degeneración del sistema nervioso. Por lo tanto, su tiempo va a ser 2 años. Un paciente que tiene hace 3 meses dolor de cabeza, amanece con dolor de cabeza, le pasa un rato por la tarde, vuelve dolor de cabeza en la noche, puja, le tose y le duele la cabeza. El dolor de cabeza estos 6 meses ha sido casi continuo. Y cada vez es mayor, mayor, hasta que ayer finalmente ya no aguanta el dolor de cabeza. Entonces, podemos afrontar un proceso expansivo, un proceso tumoral. Por eso es importante el punto de tiempo de enfermedad. Muy importante que sea evaluado por el interno, por el alumno, en el caso de ustedes, adecuadamente, ¿ya? Seguimos. Síntomas principales. Yo tengo que escuchar al paciente qué características tuvo de su enfermedad. Entonces, yo tengo que colocar los síntomas más importantes. Por ejemplo, si el paciente tiene mareo, sensación de náusea, posteriormente dolor de cabeza y finalmente convulsiona, ¿cuál será de esos 4 el síntoma más importante que yo debo darle la mayor preocupación de mi investigación o anamnesis? Pues con toda razón va a ser la convulsión. Entonces, el paciente, el tiempo de este síntoma, solamente convulsiones puedo poner. El entorno de las convulsiones, que van a ser las variables de cefalea, náuseas, mareo, no son tan importantes como la convulsión. La convulsión es un tope, es una cosa que nos debe llamar profundamente al estudio. Debemos estudiar profundamente a un paciente que tiene convulsión. Entonces, no puedo poner primerito náuseas, mareos, y luego pongo cefalea y no pongo... Ahorita cuando voy al... Ya, entonces no puedo poner yo mareo, náusea como síntoma principal. Tengo que poner convulsiones, coma, cefalea, los más importantes. Máximo 3 deben entrar en ese casillero. No pueden entrar más de 3 variables en estos síntomas principales. ¿Y de dónde deviene el síntoma principal? Deviene de lo que es la anamnesis. En este caso, ustedes tienen una historia de la enfermedad. Antes de eso, modo de inicio. Esta es una variable por demás importante. La forma de inicio de la enfermedad. ¿Cómo inició la enfermedad de mi paciente? En forma aguda, subaguda, ya está. Curso progresivo. Entonces, estas variables introductorias son muy, pero muy importantes y van a ser repetidas N veces a lo largo de la rotación. Esta es una parte previa, estamos pasando visita, estamos viendo un paciente de 33 años que tiene una hemiparesia del lado izquierdo. Ese es el síntoma principal. Pero al entorno de esa hemiparesia debe haber cefalea, debe haber náuseas, debe haber vómitos, debe haber malestar general. Entonces, seguimos con la historia clínica. Dice así. Dice, ¿no? Paciente traída por familiares, dice. Siempre la palabra introductoria en historia clínica es por quién ha sido traído el paciente y quién refiere la enfermedad. Puede ser que el paciente solo haya venido y te pones, refiere el paciente, refiere la policía, refieren los bomberos. ¿No? Entonces, en este caso dice, paciente traída por familiares. Entonces, ¿quiénes van a referir? Los familiares, pero familiares son pues muchos, tienes que poner más específico. Paciente traída por hija, por hijo, por hermano, por esposo, por quien corresponda. Carvajal y Manrique, usted nos ha citado. Que esperen, por favor, tienen que esperar. Entonces, paciente traída por familiares, ahí le ponemos de repente por mucha importancia, con antecedente de asalto hace 3 semanas. Pero es un antecedente. Les vuelvo a repetir, chicos, las historias clínicas no son estáticas. Son documentos dinámicos, son documentos muy interesantes, donde el alumno tiene que saber indagar, debe saber cuestionar, debe tener criterio de elaborarlo. No todas las historias clínicas son iguales. Que tengan el mismo esqueleto, todos sabemos es así, pero no son iguales, o sea, no es el mismo contexto. Uno es TEG, el otro es ACV, el otro es trauma, el otro es Guillain-Barré. O sea, son patologías diferentes.
por lo tanto tienen un contexto diferente en su narrativa de enfermedad. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que decirles a los alumnos que estos datos son dependiendo del tipo de enfermedad en el cual nos estamos investigando. En este caso dice paciente traída por familiares. Dice, con antecedente de asalto. Ya no está hablándonos de que ha habido una agresión física, ha habido una cuestión mecánica intensa en este caso, y donde recibe contusión craneal. Contusión es un término vago, un término no tan aplicable a esta historia clínica, donde recibe golpe en la cabeza, golpe, recibe golpe en la cabeza con pérdida del conocimiento. ¿Y con qué objeto habrá sido el golpe? ¿Ha sido con la mano? ¿Ha sido con un objeto contundente, un ladrillo, una piedra? Paciente que fue agredido fue con golpe en la cabeza, entre paréntesis, ladrillo, entre paréntesis, piedra, entre paréntesis, palo, entre paréntesis, fierro, entre paréntesis, no precisa el tipo de instrumento. Así, tenemos que ser investigadores. El alumno de medicina es un investigador, es así como la PIP, un policía de investigaciones, que va a una escena de un crimen y dice, no, por acá se ha escapado por la ventana, no, ha entrado por el techo, no, pero el cadáver está boca abajo, entonces significa que lo han golpeado por la espalda, pero mira, tiene un moretón allá. O sea, la investigación es, pero si tú vas a contaminar la muestra, es decir, lo vas a mover, vas a caminar, entonces después no vas a hacer si la huella fue del médico que pasó por ahí o del, entonces igual es en medicina, tú no puedes hacerte una bola, tienes que, primero, un síntoma, tienes que agarrarlo y tienes que desarrollarlo. En este caso, tiene una hemiparesia izquierda, dice, motivo por el cual fue traído de hilo Tacna hace 3 días, presente hemiparesia del lado izquierdo. En el transcurrismo nos dicen en qué momento, si desde el inicio, durante, recién hoy día en la mañana. Entonces, ya tiene un signo de focalidad neurológica. Focalidad neurológica que vamos a conocer a lo largo de esta rotación. Cada parte del cerebro tiene una expresión en la clínica y cada parte de esa clínica tiene un representante en la topografía, es recíproco. Se llama la relación anatómica o topográfica con la clínica del paciente. ¿Qué parte del cerebro está hablando en un término literal? ¿Qué parte del cerebro me está diciendo qué es lo que está pasando? Y vamos a tener tipos de síntomas focales que hablan de un punto exacto, o de un punto muy exacto, o de un punto casi exacto, de un punto alrededor de esa lesión. Y hay puntos difusos que no pueden ser focales, pero en el espectro simple, sistema nervioso, cefalea, no puede ser, pues, tiene que haber algo en la cabecita, ¿no? Entonces, igual, es algo global, pero en esta estamos hablando ya del sistema nervioso, una parte de ella. En ese contexto, deben concentrarse en que esta hemiparesia es una focalidad neurológica. Nos está hablando de algo en una determinada zona del cerebro, pero como yo soy alumno de medicina y ya hice neuroanatomía, el cerebro se divide en lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital, tiene el cerebelo, tiene el bulbo o protuberancia mesencéfalo, tiene médula, entonces yo sé, ya tengo anatomía, ya tengo en mi cabeza que tengo esas partes en mi organismo, en mi sistema nervioso. Entonces, digo, ¿dónde está la lesión? Si el paciente tiene la mitad del cuerpo que no puede mover, entonces a mí me dan la clase de sistema piramidal y me dicen que la mitad del cerebro derecho controla al hemicuerpo del lado contrario, que sería el izquierdo. Y de igual manera el lado izquierdo controla al lado derecho. Si me han dado este concepto básico, primario,
en la enseñanza del cuerpo humano no va a variar, no va a cambiar, nunca va a cambiar, es un principio. También me han dicho y me han enseñado en la universidad de que el cerebelo controla la parte ipsilateral del cuerpo, más no la parte contralateral. Por lo tanto, el cerebelo es ipsilateral y la corteza es contralateral. Y si mi paciente tiene un déficit motor del hemiscuerpo izquierdo, yo tengo que ver dónde nace el movimiento. El movimiento solo nace en la corteza cerebral. En la corteza cerebral. Entonces, digo, hay un punto de focalización neurológica que está ubicado en la parte contraria a la lesión. Si me dice que ha tenido una hemiparesia izquierda, la lesión está en el lado derecho. Eso es concepto básico, inicial de la neurología, que yo debo entenderlo desde hoy día, que es mi primera participación en neurología, hasta la eternidad, porque esto nadie se los va a quitar. Es un conocimiento que están adquiriendo desde el punto de vista neurológico. Entonces, el paciente dice que tiene una hemiparesia y después dice presenta episodio de convulsión tónico-clónica. Entonces, primariamente el paciente se cae, tiene un déficit motor y posteriormente convulsiona. Y en los síntomas principales le faltó a este alumno poner hemiparesia faciobraquial o del lado izquierdo, convulsiones. Le faltó colocar ese dato. O sea, yo no porque publico un caso clínico de un alumno del pasado, va a ser un caso aprobado. No, estamos aprendiendo de esta presentación de un paciente supuesto de 33 años. Y tiene características de que relaje esfínteres, no se alorrea y evaluado en emergencia. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de información que tiene este paciente. Convulsiona tónico-clónico generalizado. Este es un dato por demás importante para poder ver si es una crisis parcial o es una crisis generalizada. En este caso es una crisis generalizada. Otro capítulo que voy a aprender en la neurología. Entonces, yo sé que hoy día ustedes tienen el examen de medicina legal y deben estar pensando más en medicina legal que en neurología. Y tenemos a la clase, a la tarde tenemos una clase de 1 hora a la 1:30. Entonces, los voy a dejar en este momento con esa tarea. Les he dejado 14 historias clínicas. Están adosados a su WhatsApp. Y desde ese momento vamos a dejar ya de compartir. Les he dado un inicio de una práctica. Esto continúa. Esto es muy extenso. Y vamos a continuar a las 8 de la noche después de su examen de medicina legal. Cuéntenme, ¿a qué hora es su examen de medicina legal?